Imagina abrir Google Maps, recorrer los campos tranquilos de Holanda y darte cuenta de que estás viendo los restos de una batalla de hace más de 75 años. Sombras que no deberían estar allí, formas que la naturaleza ya debería haber borrado. Pero no, están ahí, como si el suelo mismo se negara a olvidar. Esto no es ciencia ficción. Esto es historia viva. Y hoy te la voy a contar. Septiembre de 1944. La Segunda Guerra Mundial entraba en su quinto año. Las fuerzas aliadas, tras el exitoso desembarco en Normandía en junio, avanzaban rápidamente por Europa Occidental. Los ejércitos nazis comenzaban a retroceder, debilitados, fragmentados, pero aún peligrosamente organizados. Era un momento decisivo. El liderazgo aliado tenía una disyuntiva: seguir avanzando lentamente, con cautela, enfrentando resistencia alemana ciudad por ciudad, o apostar todo en una jugada arriesgada, pero potencialmente decisiva. Fue entonces cuando surgió una propuesta audaz. Una operación tan grande y tan arriesgada que, si funcionaba, la guerra podría terminar antes de Navidad. Ese plan se llamó Operación Market Garden, y su ambición era colosal. El objetivo: capturar una serie de puentes estratégicos en los Países Bajos que permitirían a los aliados abrir un corredor directo hacia Alemania, evitando las líneas de defensa alemanas conocidas como el Muro del Oeste o la Línea Sigfrido. Desde el sur de Eindhoven, pasando por Nijmegen, hasta el último y más crucial, el puente sobre el río Rin en Arnhem. Ese puente no era simplemente una estructura más. Era la puerta de entrada al corazón del Tercer Reich. El plan se dividía en dos fases. Market, una ofensiva aérea. Miles de paracaidistas británicos, estadounidenses y polacos serían lanzados tras las líneas enemigas para capturar y asegurar los puentes clave. Garden, una ofensiva terrestre. Divisiones blindadas avanzarían rápidamente desde Bélgica por una estrecha carretera para enlazarse con las tropas aerotransportadas y consolidar las posiciones. Sobre el papel, parecía posible. Velocidad, sorpresa y precisión eran claves. Y si todo salía bien, los aliados evitarían los duros combates en la frontera alemana y tomarían una ruta directa a Berlín. Pero había un detalle que cambiaría el destino de la operación. El enemigo no estaba tan derrotado como creían. Inteligencia británica había pasado por alto, o ignorado, señales preocupantes. Divisiones de élite alemanas se reagrupaban cerca de Arnhem, incluyendo tanques y unidades SS. Y el terreno no era ideal. El camino rápido hacia Alemania resultaría ser un estrecho corredor flanqueado por canales, campos pantanosos y poblaciones resistentes. Una trampa mortal en potencia. Aún así, el plan siguió adelante. Porque si funcionaba, significaba entrar a Alemania por la puerta trasera. Significaba acortar la guerra por meses, quizá años. Y más que nada, significaba salvar millones de vidas. O al menos, eso esperaban. Para lograr esa hazaña, no bastaban los paracaidistas. Se necesitaba transportar artillería, vehículos, suministros y tropas adicionales. ¿Y cómo hacerlo sin alertar al enemigo con ruidos de motores? La respuesta: planeadores. Sí, aviones sin motor, remolcados por aeronaves como el DC-3 Dakota y soltados cerca del objetivo. Uno de los más icónicos fue el Orsa Glide, fabricado en Reino Unido. Podía transportar hasta 30 soldados o incluso jeeps y piezas de artillería. Pero volar uno de estos era una locura. No había segundas oportunidades. Una vez que el avión remolcador soltaba el cable, el planeador descendía planeando hacia tierra firme o hacia el fuego enemigo. Y al aterrizar, se partía por el centro, permitiendo que los soldados salieran de inmediato. Una combinación de precisión milimétrica y puro coraje. En Arnhem, las cosas no salieron como se esperaba. Los paracaidistas británicos, bajo el mando del teniente coronel John Frost, lograron tomar uno de los extremos del puente. Pero el apoyo terrestre nunca llegó a tiempo. Fueron rodeados por fuerzas alemanas y, tras días de lucha feroz, tuvieron que rendirse. La operación Market Garden fue un fracaso. Miles murieron. Y el puente se mantuvo bajo control alemán. Pero más allá de la pérdida militar, hubo otra consecuencia que pocos conocen: los planeadores. Después de la operación, los campos alrededor de Arnhem estaban llenos de ellos. Abandonados. Inservibles. ¿Qué hacer con cientos de estructuras gigantes de madera y lona? La respuesta fue brutal y práctica: quemarlos. Ahí, en los campos donde aterrizaron, fueron incinerados. Sin ceremonias.
sin registros detallados. Solo ceniza sobre la tierra. Pasaron los años. Las balas se silenciaron. Los puentes se reconstruyeron. Y la guerra quedó atrás, al menos en la superficie. Casi 25 años después, a finales de la década de 1960, la vida en Arnhem había regresado a su rutina tranquila. Los campos donde una vez aterrizaron cientos de planeadores se convirtieron en tierras de cultivo. El ganado pastaba donde antes se escuchaba el rugido de los combates. Y la historia, al parecer, dormía bajo tierra. Pero la tierra no olvida tan fácilmente. Durante una misión de reconocimiento y mapeo aéreo, un equipo de cartógrafos de KLM Airlines, la aerolínea nacional de los Países Bajos, sobrevolaba los alrededores de Arnhem con cámaras fotográficas de alta resolución. El objetivo era claro: actualizar mapas agrícolas y territoriales para el gobierno y proyectos civiles. Lo que encontraron, nadie lo esperaba. En varias de las imágenes captadas desde el aire, aparecían unas figuras inquietantes. Sombras. Alargadas, delgadas, con contornos definidos. Distribuidas en patrones ordenados, como si una formación aérea hubiera aterrizado allí y nunca se hubiera ido. A simple vista, parecían restos de aviones. Pero no había restos. Solo tierra cultivada. Césped crecido. Campos perfectamente arados por los agricultores locales. Y sin embargo, esas formas seguían allí. Cuando ampliaron las imágenes en el laboratorio, la silueta de cada planeador se distinguía con claridad fantasmal. Era como si alguien hubiera dibujado el contorno exacto de los Orsaglaídes sobre los campos, uno por uno, con tinta invisible. Los expertos, intrigados, comenzaron a investigar. Compararon los patrones con antiguos mapas militares de la Operación Market Garden, y ahí lo entendieron todo. Eran las huellas de los planeadores. Las cicatrices de madera, metal y fuego. Las sombras de una operación fallida. Después del fracaso de la misión, los planeadores, inutilizables y abandonados, fueron incendiados en el lugar. No podían recuperarlos. Y mucho menos dejar que cayeran en manos alemanas. Así que ardieron. Allí mismo. Uno por uno. La madera crujía bajo las llamas. La lona se derretía. El metal se deformaba. Los restos quedaron enterrados o esparcidos en la superficie. La ceniza se mezcló con la tierra. Y durante más de 2 décadas, nadie pensó en ello. Pero la tierra sí. Ella recordó el calor, el peso, las llamas. Y dejó una marca. Una marca que ningún tractor, ninguna semilla, ni el paso del tiempo pudo borrar del todo. La vegetación nunca volvió a crecer igual en esos puntos. El suelo conservó una química alterada. Una textura distinta. Un tono diferente cuando es fotografiado desde el cielo. Lo más escalofriante es que esas marcas no eran visibles desde el suelo. Solo el cielo, como si el pasado solo se revelara a quienes saben mirar desde arriba. Como si la historia misma esperara el momento en que la tecnología pudiera descubrirla. De nuevo. Y así fue como, gracias a un vuelo de reconocimiento civil, la historia perdida de Market Garden volvió a emerger. No como ruinas, ni como monumentos, sino como fantasmas en los campos. Y estos fantasmas aún están allí. Micrófono narrador, pausa, reflexión. El suelo puede parecer mudo. Pero debajo de cada capa de césped puede esconderse una memoria. Un fragmento de lo que ocurrió. Un susurro del pasado. Porque cuando el metal arde, cuando la guerra pasa, cuando las vidas se pierden, la tierra escucha. Y no olvida. Y ahora, tú puedes ver esas huellas desde tu casa. Así es como puedes hacerlo. Abre Google Maps. Escribe, Arnhem, Países Bajos. Cambia a vista satelital. Ubica el famoso puente John Frost, llamado así en honor al comandante que resistió heroicamente. Ahora, sigue las vías del tren hacia el oeste-noroeste. Pronto verás campos de forma trapezoidal. Esa es la zona de aterrizaje S, una de las más grandes de la operación. Y si haces zoom, verás marcas oscuras, alargadas, que parecen aviones quemados. Exactamente donde estuvieron los planeadores. Exactamente donde se libró una de las batallas más intensas de la guerra. Y estas imágenes, por cierto, son de 2021. 77 años después. Hay algo profundamente conmovedor en esto. Pensamos en la historia como algo lejano, estático, encerrado en libros y películas. Pero la historia está viva. A veces en palabras, otras veces, en cicatrices del suelo. Estas sombras en Google Maps son más que marcas oscuras.
Son los últimos suspiros de planeadores que ya no existen. Son la memoria de soldados que nunca regresaron. Son un testimonio silencioso de una guerra que cambió el mundo. Y de una tierra que, a pesar del tiempo, se negó a olvidar. A veces, las huellas más poderosas del pasado no están en los museos. No están señaladas con placas de bronce ni monumentos gigantes. Están en los rincones olvidados. En una fotografía aérea de hace décadas. En un campo que, desde el cielo, todavía recuerda. En marcas que solo la tierra y el tiempo conocen. Si llegaste hasta aquí, es porque, como yo, sientes una fascinación por la historia que no se cuenta en los libros escolares. Por los detalles que se esconden entre líneas. Por los héroes anónimos, los errores estratégicos, las decisiones humanas que cambiaron el curso del mundo. Y si quieres sumergirte más a fondo en este episodio, en los rostros, las voces, los errores, el heroísmo y el caos de la Operación Market Garden, entonces hay un libro que debes leer. A Bridge to Far, del autor Cornelius Ryan, no es solo un relato de guerra. Es una obra monumental que reconstruye esta operación con una precisión documental, pero con la tensión narrativa de una novela. Ryan pasó años entrevistando soldados, civiles, comandantes, incluso veteranos alemanes. Y lo que logró fue un retrato humano, detallado y brutalmente honesto de lo que ocurrió durante esos días de septiembre de 1944. Este libro te transporta allí, a los cielos sobre Arnhem, a los campos donde aterrizaban los planeadores, a las calles llenas de francotiradores, a los silencios rotos por explosiones y decisiones imposibles. Lo puedes encontrar en edición impresa, en Kindle, o incluso en audiolibro si prefieres escucharlo mientras caminas o manejas. Te dejo el enlace directo en la descripción para que lo explores cuando quieras. Y ahora, después de este viaje por el pasado, te invito a hacer tu propia exploración. Tachuela redonda abre Google Maps. Busca Arnhem, Países Bajos. Activa la vista satélite. Sigue las vías del tren hacia el oeste. Y mira detenidamente esos campos. Porque ahí, justo ahí, están los últimos rastros de los planeadores. Como cicatrices silenciosas que el tiempo no ha podido borrar. No necesitas estar en un museo para encontrar historia. Solo necesitas saber dónde mirar. Gracias por acompañarme en este recorrido a través del tiempo y del cielo. Si este video te hizo ver el mundo con otros ojos, si alguna vez te has preguntado qué historia se esconde una simple sombra en el suelo, entonces te invito a seguir explorando conmigo. Campana, dale like, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que ame la historia tanto como tú. Esto fue Historia desde el cielo. Y nos vemos, como siempre, en el próximo viaje.